Muy bien, tengan ustedes paz y gracias por la invitación. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a la segunda carta de Timoteo. ¿Me encontraron? Vamos al capítulo 4. Vamos a leer los primeros 8 versículos que están ahí. Dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Oramos. Querido Dios, te damos muchísimas gracias porque hoy podemos juntarnos a adorarte y a reconocerte como nuestro Señor. Oramos para que tu palabra haga en nosotros aquello que tú pensaste, que nos hagas bien a través de ella, que corrijas también nuestros corazones, que nos motives a la misión y por sobre todas las cosas, que transformes, Señor, nuestra vida a partir de ella. Señor, necesitamos de ti. Necesitamos de ti. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, sí, soy chileno. A los 18 años me fui a Argentina y ahí ya pasé 20 años. Iba y venía, eso le dije a mi familia y pasaron muchas cosas. Y ahora, por la gracia de Dios, estamos de vuelta con mi esposa. Nos vinimos a vivir a Santiago. Así que ahí estamos tratando de entender un poquito qué es Chile, quiénes son los chilenos otra vez y disfrutando y a la vez con el corazón ampliándolo, amando a una nueva iglesia y sirviendo en ella. Hoy me gustaría que pensemos en esto de qué hace la iglesia o a qué nos llamó el Señor en cierta manera. ¿Sí? Hay muchas áreas, pero nuestra gran misión tiene que ver con que encaramos un proceso donde poco a poco vamos desconstruyendo nuestro corazón, ya no para vivir proyectos personales en el sentido de que la vida ya no se trata solo de nosotros, sino que una vez que Jesús tocó la puerta de nuestras vidas, una de las grandes cosas que Él plantó en nuestro corazón es que ahora nuestra vida, nuestra carrera, nuestra batalla, tiene que ver con poner el foco en su cruz y en su gloria. Tiene que ver con que nuestras decisiones personales, familiares, son importantes, son relevantes, son significativas, pero algo mucho más trascendente a lo que el Señor nos ha llamado es a entender que ahora ya no vivimos para nosotros, sino para el Señor. Parte de lo que celebramos en la Reforma tiene que ver con esto. Cómo hacer de nuestras vidas una vida que vive solo por la palabra del Señor y no por mediación de otros. Así que todo lo que hoy yo diga, ustedes lo ponen después al discernimiento familiar o con su consistorio y personal. Solo la palabra de Dios dirigiendo nuestros caminos, pero también tiene que ver con un elemento más que algunos están estudiando hoy, que tiene que ver con solo a Dios gloria, pero también solo la iglesia. Dios nos saca de nuestras historias personales y nos coloca, nos inserta en una historia mucho más amplia que cobra visibilidad en una comunidad de fe. Dios nos inserta en una familia mucho más amplia. Así que la familia de origen es lo que hay, pero la familia donde Dios nos coloca es una familia de la fe que está invitada con todos sus recursos a ser reflejo de la gloria de Dios. Vivimos solo para la gloria de Dios, en tanto la experiencia de fe también la experimentamos en comunidad.
Los textos de hoy nos invitan a pensar un poquito en este legado de un Pablo que está a punto de partir, de un Pablo que sabe que ya no le queda mucho por correr y que necesita que otros, en este caso Timoteo, tome la posta, el testigo, tome lo que él aprendió y pueda correr la misma carrera que el apóstol Pablo y que puedan juntos llegar a la meta que es parecerse más a Jesucristo en definitiva. ¿A cuántos les gusta correr acá, trotar? A mí no, digamos. ¿A nadie? ¿A nadie? Pueden levantar la mano, así me... Bueno, corremos la micro. A los hijos. Está bien, cuenta. Pero hay una forma de correr que me gusta mucho, que es la carrera de postas o de relevos. ¿Lo ubican? Eso sí. Podemos hacer el ejercicio acá entre los ancianos, ¿no? Lo que me gusta de esa carrera es que por lo menos en esos 400 metros, que la gran mayoría corre eso, aquellos que corren de manera significativa sus propias carreras, 100 metros planos o lo que fuere, dejan de pensar en sí mismos para ahora pasar a ser parte de un equipo, ¿no? Y lo más significativo de esas carreras no es cuánto yo corro por mí mismo, sino cómo corro con un palito en la mano que se llama testigo, cómo se lo doy a mi compañero para que ese otro llegue a la meta y no yo. Los textos de hoy nos colocan a un Pablo y a un Timoteo en esa carrera. Un Pablo que se ha preparado toda su vida para correr, pero que sabe que su objetivo no es llegar a la meta de que el Evangelio sea predicado en todo el mundo, sino que su objetivo es pasar lo mejor posible ese testigo o la posta del Evangelio para que Timoteo siga corriendo. Y para que después Timoteo pase otra vez el testigo o la posta para que otros corran y así sucesivamente hasta que todos lleguemos a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. La tarea de Pablo en estos textos consiste en eso, en correr lo mejor posible, pero no para lograr sus objetivos, sino para transmitir de mejor manera ese testigo, ese evangelio que se trata de Cristo Jesús. ¿Está bien? Así que si he logrado algo hoy con esta introducción es que salgamos a correr. Hoy mismo. Esto de venir a Chile y comer mucho pan es tremendo. Es una tentación, no es algo bueno. Hoy nuestro texto está diagramado en este contexto, en contexto de carrera. El apóstol Pablo sabe que su carrera está por terminar, no en términos de que el evangelio o el testigo haya logrado todo su cometido. Por eso delega a Timoteo seguir corriendo de buena manera, que siga llevando adelante el testigo o el evangelio. Esta carta, para los que ya saben y para los que no, brevemente, se escribe, es una de las últimas cartas del apóstol Pablo, y se escribe en un contexto de prisión. No se sabe bien si es la última prisión que él tuvo ahí en Hechos 28 al final, en ese arresto domiciliario, u otra. Lo importante es que está en un contexto de cadenas. Pablo, por eso, al ser un ciudadano romano, no es un preso así como lo podemos imaginar, sino que tenía disponibilidad para escribir o para que vengan a visitarlo y demás, porque estaba en un arresto domiciliario bastante complicado, pero a la vez cómodo. Es uno de sus últimos escritos y Pablo está preocupado de que el evangelio, por supuesto, se predique de manera saludable, de manera coherente, con el foco puesto en Jesús, con el foco puesto en la cruz, con el foco puesto en que seguir a Jesús necesariamente implica padecer el evangelio. Y está preocupado de que esto se pierda en el camino. Y por eso se lo encarga a este joven Timoteo en estas dos cartas, a un Timoteo que conoció ahí en su segundo viaje misionero y lo dejó trabajando en Éfeso, ¿no? Para que él se encargue de esta tarea. La carta, si uno la lee en clave de legado o de alguien que está pasando el testigo o el testimonio o la posta, es una carta que habla más de Pablo y su ministerio que de Timoteo. Nos da algunos datos, ambas cartas, de quién es Timoteo, de su mamá, de su abuela, de cómo él aprendió algunas cosas, pero la carta habla mucho más de Pablo y lo que Pablo está interesado en transmitir desde su propia experiencia a Timoteo que de Timoteo mismo, ¿está bien? Para que no nos confundamos. Y Pablo busca poner en relevancia que el objetivo de la vida de un discípulo es seguir a su Señor
que el objetivo de la vida de un discípulo es predicar a este Cristo crucificado, ese es el Evangelio, y lo que le preocupa a Pablo es que Timoteo, y por consiguiente los creyentes, vivan con el objetivo puesto en el Evangelio y no en sí mismos, que es la gran tensión que en la segunda carta Pablo va a trabajar. Maestros que viven para sí mismos versus nosotros que padecemos por causa del Evangelio. Así que, a grandes rasgos, estas dos cartas trabajan estas ideas centrales. Déjenme leerles un texto en el capítulo 2, versículo 8 de 2 de Timoteo. Dice, no dejes de recordar a Jesucristo. Fíjense lo que le preocupa a Pablo. Descendiente de David, levantado de entre los muertos. Y Pablo acá pega un grito, imagínenselo. Este es mi evangelio, por el que sufro al extremo de llevar incluso cadenas como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada, ¿no? Pablo sabe y le pide a Timoteo, recuerda a Jesucristo, descendiente de David, por el que fue levantado de entre los muertos. Este es el evangelio, es Jesús. Yo estoy encadenado, pero esa convicción de esa predicación, esa palabra, no está en cadenas. Pablo sabe que su circunstancia es eso, es circunstancial, pero que el evangelio que él predica, que es este Cristo muerto y resucitado, no es circunstancial. En el capítulo 3, Pablo le dice a Timoteo que se cuide de ciertos hombres que son amadores de sí mismos. ¿Conocen gente así? No miren a ningún lado, solo muevan la cabeza. Gente amadora de sí misma. Y que en los últimos tiempos habrá muchos de estos, vanagloriosos. En cambio tú, le dice, sigue mi ejemplo. Un ejemplo de paciencia, estoy en el versículo 10 y 12 del capítulo 3. Paciencia, de piedad, de sufrimiento. Y fíjense cómo dice el capítulo 3, versículo 12. Ya que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pablo no estudió marketing. Él está diciendo a Timoteo que la vas a pasar más o menos mal siguiendo a Jesús. Y en ese contexto le dice, no descuides lo que aprendiste desde chiquitito con tu abuela Loida, Eunice y también de él como apóstol. Por favor, persiste en la palabra. Esa palabra que al leerla te va a hablar de Jesús, ya que toda la Escritura, y este es el más conocido por todos nosotros, es soplo de Dios, es inspirada por Dios, es aliento de vida y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y así llegamos a nuestro texto de hoy. Un Pablo recordando la centralidad de Cristo, la centralidad del mensaje del Evangelio, y que en definitiva, más allá de todas las amenazas que puedan haber a su alrededor, el Evangelio debe predicarse, porque el Evangelio en sí es soplo de Dios. Es vital que se siga predicando porque Dios sigue soplando en medio de su creación. Con esto en mente es que llegamos a nuestro capítulo 4, con un Pablo que le recuerda a Timoteo que así como Dios sopló en el origen vida en el ser humano, creándolo a imagen y semejanza, ahora la palabra de Dios debe seguir siendo predicada o soplada para que el ser humano siga teniendo vida. ¿Me siguen hasta acá? Así que, primera cosa que vamos a trabajar de nuestro texto. Hace calor acá arriba. No se preocupen. Piensen en Jesús y no en mi calor. Primera cosa, una cosmovisión que organiza el mensaje que Pablo está transmitiendo. Fíjense el versículo 1 del capítulo 4. Te encargo solemnemente, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. La primera cosa entonces que hay que entender en este capítulo es el sentido de urgencia que tiene el apóstol. Acuérdense que él está a punto de partir. Y le dice, te encargo solemnemente,
encarecidamente, o en buen chileno, en serio. Te lo pido por favor. Esa frasecita tiene ese carácter de intensidad. Es intensidad, es urgencia. No tiene que ver ahora solo con lo que está pasando en ese momento el apóstol, sino que en este contexto de pedirle por favor, querido Timoteo, te encargo por favor, delante de Dios, que te ocupes de esto que te voy a pedir. Pablo está definiendo acá una cosmovisión, fíjense, que organiza a Timoteo. Te pido encarecidamente delante de Dios o frente al ojo de Dios, quien vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Hay dos elementos que hacen al paradigma o la forma de ver la vida que tiene Pablo. ¿Qué es una cosmovisión para nosotros? Lo acabo de decir. Es una forma particular de pensar la vida, de mirar la vida, de entender la vida. El cristianismo no es solamente una experiencia de fe interior que nos hace sentir bien. El cristianismo es una manera de comenzar a repensar otra vez la vida, bajo el paraguas de un Dios que todo lo ve y bajo el paraguas de un Dios que vendrá finalmente a generar su reino de manera definitiva entre nosotros. En este primer versículo, Pablo le está prestando a Timoteo este paradigma, este paraguas en el cual él tiene que desarrollar después su ministerio. Así que estas dos cositas, estamos bajo la mirada de Dios, o el ojo de Dios se podría traducir, y también de un Cristo que es en tanto vuelve. Así que podríamos traducirlo de esta manera. Te pido urgentemente, en serio, por favor, ante Dios, querido Timoteo, que nos está mirando constantemente, y hasta que Jesucristo venga a reinar definitivamente, que te ocupes de lo que te voy a pedir. ¿Me siguen hasta acá? Dios nos está mirando. Y esto me parece hermoso para nosotros. Desde muy chiquito, en la iglesia nos enseñaron una canción, por lo menos a mí, que es cuidadito mis ojitos lo que ven. ¿La conocen? Cuidadito mis manitos lo que tocan, o mis piecitos donde andan. Y después venía y con esta actitud, hay un Dios de amor que mirándonos está. Entonces, cuando uno es chico, no entiende mucho. Y es o me ama o está atento a hacerme algo si yo me mando una macana. ¿No? Y esta canción, por lo menos a mí me generó como una disociación medio rara entre un Dios que está cuidándome, constantemente interesado en mi bienestar, versus ese cuidadito que me sonaba a amenaza. Aparte me lo cantaba una maestra que era muy rígida. Igual la amo y la perdono. Entonces crecí medio amenazado, ¿no?, con esa situación, pero a la vez bajo la mirada de un Dios amoroso, ¿no?, que me generó cierta contradicción. Pero la idea del apóstol acá es otra, tiene que ver con un Dios que literalmente, o en el ojo de Dios, que está constantemente cuidando su creación, está bajo la observación de todo lo creado para llevar en definitiva su plan redentor final. Es un Dios que está observando la creación y llevando adelante su plan redentivo. Toda la creación es acompañada por Dios, es cuidada por Él, sostenida por Él, cumpliendo así su plan de redención. Esta es la idea que el apóstol Pablo está transmitiendo acá. No le está diciendo a Timoteo, ojo de no hacer lo que tenés que hacer porque Dios te está mirando, sino que le está diciendo, hay un Dios que observa todo lo creado. Hay un Dios que sostiene todo lo creado. Hay un Dios que es soberano, que es providencial en todo lo creado. Y en ese contexto vas a tener que predicar. Toda la historia está en desarrollos al cumplimiento de la redención definitiva de Dios. Así que la primera cosa que me despierta el texto es que vivimos bajo la mirada de Dios o en el ojo de Dios. Pero no para vivir con miedo. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Sino para vivir confiados en que no estamos solos en la tarea, que en este caso le va a pedir de predicar el Evangelio, sino que Dios nos está mirando constantemente para cuidarnos y acompañarnos en esa tarea.
Y la Biblia en este sentido está llenísimos de algunas experiencias de esto. Déjenme dejarles quizás una de las primeras. La primera teóloga que aparece en la Biblia y experimenta esta realidad de un Dios que la mira, la ve y la cuida, ¿quién es? ¿Quién se acuerda? Está en el Antiguo Testamento. Alguien que ni siquiera era del pueblo de Israel. Era esclava. Fue como la segunda opción que tuvo Abraham para seguir adelante con la promesa que Dios le había prometido a él, digamos. A Agar. ¿Se acuerdan de Agar? Cuando Agar queda embarazada de Ismael, Sara se pone muy mal, y Sarai en ese momento, después se convierte, y la comienza a tratar muy mal, muy mal. Y Agar no soporta eso y se va. Y mientras va por el camino, Dios se le aparece, el ángel de Jehová se le aparece y la ve y le dice: volvé donde Sara, volvé a esa casa, no importa, yo voy a estar contigo. Y le hace una serie de promesas. En Génesis capítulo 16, en esa experiencia de Agar, que Agar tiene con el ángel, ella dice lo siguiente: le llamó a ese momento, a esa experiencia, el Dios que me ve, pues se decía: Dios me ha visto y todavía estoy viva. Así que la primera teóloga del Antiguo Testamento que nos presta una experiencia de un Dios que ve para salvar es Agar, que puede expresar en ese encuentro que Dios mira y en tanto tiene propósitos, esa mirada es salvífica y es de cuidado. Una extranjera. Después, los salmos están llenos de estas experiencias, de estas imágenes, de un Dios que observa su creación, ve a los buenos y a los malos, ve a ver si hay alguien que hace lo bueno o no en toda esta creación, un Dios que mira y cuida el camino de sus hijos. Y los salmos nos prestan muchas miradas de un Dios que está en su trono observando el desarrollo de la historia. Por ejemplo, el Salmo 53. Desde el cielo, Dios mira a los hombres para ver si hay alguien con entendimiento. El original dice presbiteriano ahí. Alguien que busque a Dios. El Salmo 11:14. El Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos y sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Dios está mirando. Y es lo primero que Pablo encarecidamente le está recordando a Timoteo. Dios no ha dejado de mirar a su creación. No ha dejado de cuidar a su creación. No ha dejado de pensarla como ese lugar donde Él está desarrollando su historia de salvación. ¿Qué significa eso para ti y para mí hoy? ¿Han escuchado esta frase o esta expresión? ¿Dios nos ve por medio de Jesucristo? ¿No? Colosenses 3, versículo 3. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O 2 de Corintios capítulo 5. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. La buena noticia de esta primera frase, te encarezco delante de Dios que ve todo, es que hoy tú y yo, si hemos tenido la experiencia de ser salvos por Jesús, es que ahora Él nos mira a través de la cruz. Él nos mira en Jesús. Estamos escondidos en sus manos. Cada vez que nos confesamos no lo hacemos para agradar a Dios. Lo hacemos porque Él nos ama. Y porque somos sus hijos, le decimos: perdónanos, Señor. Pero no lo hacemos porque cuestionamos nuestro vínculo con Él. Ya somos de Él. Él nos mira como hombres y mujeres redimidos por su sangre. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pablo le está prestando a Timoteo esta primera mirada. Estás delante de los ojos de un Dios que te ama. Y la segunda cosa de esta cosmovisión que le presta es esta declaración cristológica de que un día Él vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos.
hasta que Él venga. La tarea que le va a pedir en el versículo 2, que ahora vamos para allá, es que delante de los ojos de este Dios, hasta la fecha que Cristo venga, va a tener que trabajar. Pero tiene fecha de caducidad su ministerio, hasta que Cristo venga. Nos presta entonces Pablo esta cosmovisión que bajo su mirada y hasta que Él venga, debemos trabajar. Así se presenta a Dios en el Génesis, como un Dios que trabaja. La iglesia es lo mismo. Fuimos creados y salvos por Él para trabajar, hasta que Él vuelva. Juan, en Apocalipsis, define a Dios de esta manera. Fíjense, capítulo 1, versículo 4. El que era, es y ha de venir. Es hermoso, porque Dios es, fue y es Dios porque también vuelve. Hay una garantía de su carácter, de su esencia, que Dios es Dios, en tanto también Él regresa. Esta cosmovisión, en primer lugar, organiza la vida del apóstol Pablo y organiza la vida ahora de Timoteo. Pablo le está diciendo, por favor, delante de este Dios que está en cuidado de todo lo creado y de este Dios que va a regresar, te voy a pedir lo siguiente. Vamos al punto 2. Versículo 2. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. La segunda cosa que me gustaría dejarles es esta idea de un anuncio que organiza. Primero tuvimos una cosmovisión que organiza, ahora un anuncio que organiza. Predica la palabra. En este contexto, bajo esta cosmovisión de la soberanía de Dios y de su reinado definitivo, mientras este proceso se está llevando adelante, tu misión, le está diciendo a Timoteo, no a nosotros, a Timoteo, es que predique y anuncie el Evangelio. Predicar a tiempo y fuera de tiempo. Acá quiero distanciarme un poco de esos anuncios desubicados. No está hablando de esto el apóstol Pablo. No está hablando de estos que quieren imponer, colonizar con el Evangelio, sino que está hablando de evangelio, de comunicar. Estas palabras, déjenme acá un poco de ñoñería bíblica, usa 3 términos en griego, que aunque parezcan pequeños detalles son significativos. Por ejemplo, la raíz que se usa acá es kairos. ¿Han escuchado de esa palabrita? Ok. Primero es eukairos, a tiempo, akairos, fuera de tiempo, porque vendrá un kairos. Cronos sabemos que es el tiempo cronológico, ¿sí? Reloj. Hablando de eso tengo un ratito más, ¿no? Y kairos, que tiene que ver con un tiempo oportuno, un momento decisivo, algo que es significativo, algo importante que tiene que suceder o que debe suceder. Cuando Pablo está usando acá la expresión kairos, no está pensando en un calendario, sino en un momento con significado. Un tiempo en el que Dios actúa, una ocasión para responder al Evangelio. Es el ahora de Dios, el instante en que la verdad debe ser dicha o bien debe llevarse adelante. Por consiguiente, eukairos en todo tiempo o aikairos afuera de tiempo significa predicar en todos los momentos de la vida. Hay un teólogo alemán, o había, porque ya no vive, es Dietrich Bonhoeffer, que decía que los evangélicos o los cristianos estamos muy habituados a predicar en los límites de la vida. Sabemos llegar cuando la gente está muy enferma o mal y sabemos, porque tenemos palabras de consuelo. O cuando la gente nace o está en un momento de alegría también sabemos cómo estar ahí. Pero cuando le va todo bien al otro, cuando ese que le estamos predicando no es ningún miserable, estoy bien, ahí nos cuesta. No sabemos cómo anunciar el Evangelio en el clímax de la vida, decía este autor. Pablo lo que le está diciendo a Timoteo es que en todo momento
en todo ciclo vital, en los momentos de mayor alegría del ser humano o en los momentos donde parece que está todo mal, hay que anunciar el Evangelio de Jesucristo. Todo tiempo es tiempo para predicar. Todo tiempo es oportuno para contar de Jesús. Cuando las cosas van bien, el momento es favorable. Cuando las circunstancias, incluso para nosotros, parecen adecuadas, cuando hay receptividad, cuando todo más o menos se alinea, hay que predicar. Pero también, fuera de tiempo, o cuando no conviene, o cuando el contexto es adverso, o cuando el oyente no quiere escuchar. En todo momento y en toda circunstancia, Pablo está abarcando todos los extremos de la vida, en definitiva. ¿Está bien? Vuelvo a esto. No es predicar de manera desubicada, sino es la tarea y el esfuerzo de hacer de la vida, de los ciclos vitales, un momento oportuno para predicar el Evangelio. ¿Cómo le predico el Evangelio al que está recibiéndose y no quiere venir a la iglesia? ¿Cómo le predico el Evangelio al que está teniendo una pérdida significativa? ¿Cómo le predico el Evangelio a aquel que no tiene ningún problema hoy, aparentemente? Pablo le está diciendo a Timoteo, predica la palabra, porque todo momento del ser humano es oportuno para hacerlo. Y acá viene el contraste intencional, el versículo 3. Porque vendrá un tiempo, una época, que no soportarán la sana doctrina. Llegará un momento donde no querrán escuchar. ¿A cuántos de ustedes les gusta que le digan qué hacer? ¿A cuántos les encanta que le digan eso que estás haciendo está mal? ¿A cuántos les gusta que los llame el consistorio, el pastor, para tomar el té? A nadie. Nos cuesta entender a nosotros, o nos hace así el cuerpo cada vez que alguien se acerca, incluso para corregirnos. Pablo le está diciendo a Timoteo, esos momentos también llegan, donde aquel que está al frente tuyo, como que le va a picar la oreja y no tiene ganas de escuchar. Amada iglesia, el criterio del Evangelio no se trata de si el otro quiere o no oír. En esta idea de un Dios que está al control de su creación y que va a venir a juzgar, la iglesia, tú y yo, tenemos la misión de ser pertinentes todo el tiempo con el Evangelio. Y uso esta palabra intencionalmente. No se trata de imponer el Evangelio. Se trata de ser pertinentes en la comunicación del Evangelio en todo tiempo. Hay gente que no quiere escuchar, pero necesita que estemos allí. Y hay gente que quiere escuchar y necesita ser alimentada profundamente. En todo tiempo predica la palabra. Y vamos cerrando. Punto 3. Una enseñanza ahora que organiza. Comezón de oír. Fíjense que termina el apóstol diciendo de que no van a querer escuchar esta sana doctrina. El apóstol Pablo acá no conocía ni a Calvino, no tenía la confesión de fe de Westminster en el bolsillo. Pablo no está hablando acá de la sana doctrina en tanto definiciones teológicas como las que tenemos hoy. Son buenas, adherimos a ellas, es una ética hermosa. Pero cuando habla de sana doctrina no está hablando de eso, de la defensa de una institucionalidad particular. Cuando habla de sana doctrina, está hablando literalmente de una enseñanza saludable. Está hablando de una enseñanza que sea pertinente. Y esa enseñanza en toda la carta de 1 Timoteo y 2 Timoteo tiene que ver siempre con Jesucristo. Una enseñanza centrada en este que murió y resucitó. Una enseñanza centrada en aquel que dio la vida por nosotros.
Una enseñanza centrada en aquel que viene a formar un pueblo nuevo. Una enseñanza centrada en Él y no en nosotros. Versus una enseñanza centrada en nosotros mismos, que es el gran conflicto que tiene Pablo con los que están ahí haciendo mal en la comunidad. Una predicación que busca la satisfacción propia versus una predicación que anuncia a Jesucristo crucificado. Comezón de oír la sana doctrina tiene que ver con que nadie quiere escuchar un evangelio que se trata de otro que murió y resucitó. Todos quieren escuchar un evangelio que se trata de mí y mi satisfacción. En el último tiempo habrá gente que tiene problemas de escuchar un evangelio que no se trata de uno mismo, sino de Dios. Estamos en un contexto donde todo lo que hacemos y nos pasa tiene que ver con nosotros. Nuestras grandes tensiones y luchas tienen que ver con aprender a renunciar. Lo más complicado del evangelio es que acá no predicamos un evangelio para invitarte y parar de sufrir. Es más, la oferta más sincera sería: convertite a Cristo que vas a tener más líos. Jesús nunca prometió un pare de sufrir. Jesús prometió darte una salvación eterna que comienza aquí y ahora con Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero Dios, y a su Hijo. No es un lugar, es un vínculo eterno con Jesús. Pero en ese proceso, este mismo Jesús prometió que hay que cargar su cruz. Seguimos a un crucificado, queridos. La sana doctrina es esta: es cargar la cruz de Cristo. Es entender que en el proceso vamos a tener más conflictos que resolución de conflictos. Es entender que en el proceso nos va a costar amistades y vínculos, pero no porque seamos gente mala y dañina, no. Porque todo el mundo está pensando en sí mismo todo el tiempo. Me he encontrado en Chile con este problema, por lo menos para mí, de entender que incluso los vínculos se miden por los términos económicos, que la sociedad se junta en términos económicos. Y es tremendo eso. Pablo le está diciendo a Timoteo: van a venir momentos donde la gente no va a querer escuchar un evangelio radical como el que yo te anuncié, querido Timoteo. Donde ya no se trata de hombre y mujer, ni griego, ni hebreo, ni esclavo, ni libre, sino solo de herederos de Dios. Amada iglesia, Pablo está llegando al final de su carrera. Pablo está preocupado por lo que va a pasar con la iglesia. Y estas mismas palabras son para ti y para mí hoy. Yo he peleado la buena batalla, dijo Pablo. He terminado la carrera, he guardado la fe. Te toca a ti, Timoteo. Te toca a ti, querida iglesia. Otros ya corrieron por nosotros. Nos toca a nosotros correr por otros que vienen. Bajo este dominio, Dios está en control de todo y Él vendrá. En el proceso, tu misión y mi misión es predicar a Jesucristo. Hoy estamos en una comunidad de fe que nos organiza, en una institución que nos convoca, pero nuestro evangelio es Jesucristo. Porque hay mucha gente que hoy quiere vivir para sí y no para otro. Y tú y yo somos diferentes en eso. Somos llamados a vivir para otros en el nombre de Jesús. Tus recursos, tu salud, tu vida es de Dios y es para su reino. No trabajamos para nosotros mismos. Trabajamos para Jesús. Y si algo hoy tenemos, es por Él y para Él, y a Él sea la gloria siempre. Oramos. Querido Dios, te damos muchísimas gracias porque tú estás en medio de nosotros. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por Timoteo, por el apóstol Pablo y por tantos otros y amigos nuestros hoy quizás, que han sido significativos en nuestra vida y en nuestro caminar junto a ti.
Te damos gracias por aquellos que han orado e insistido para que hoy estemos acá. Te damos gracias por aquellos que tuvieron el coraje y nos corrigieron en tu nombre. Te damos gracias por aquellos que nos dijeron cosas que no queríamos escuchar, pero que tú nos salvaste el corazón y el alma de estar tan perdidos a partir de esa corrección. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra sigue siendo hálito de vida. Tu palabra sigue dándonos vida, sigue levantándonos. Señor, yo te ruego por nuestras vidas, por esta iglesia, para que la renueves en sus convicciones, la renueves en su tarea, así como a Timoteo. Trabajes en medio de esta comunidad el deseo de predicar tu palabra en todos los momentos de la vida, no colonizando, no imponiendo, sino con ternura, con gracia tuya, con sabiduría de lo alto, predicar tu evangelio en todo momento. Porque por supuesto hay momentos que a nosotros mismos nos cuesta escucharte, cuánto más a aquellos que no te conocen. Danos la gracia, Señor, y el poder de tu Espíritu para llegar allí. Señor, ayúdanos a trabajar no para nosotros, sino para ti. A trabajar en la iglesia, Señor, entendiendo que lo que hacemos tiene un sentido trascendente. No es para nosotros, es para los que vienen. En el proceso nos bendices, nos haces bien, nos cambias, nos alegras el corazón. Pero trabajamos para otras generaciones, para que otros disfruten también de lo que hoy sembramos, así como nosotros cosechamos el trabajo de otros. Ayúdanos, Señor, a entrar en esta dinámica de que tu salvación aquí y ahora tiene que ver con que ya no vivimos para nosotros, sino para tu gloria. Y eso se traduce en que todo lo que somos y tenemos es para ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.